Y de ahí vamos a aprender a calcular. Bien, jóvenes. Aquí tenemos nosotros el documento de cimentaciones profundas. Vamos a ver las definiciones y tipologías. Y bueno, primeramente vamos a saber qué es lo que es un pilote. Ven ustedes, es una columna prácticamente enterrada que va a transmitir las cargas provenientes de la superestructura hacia los estratos profundos del suelo. Pero siempre encima de estos pilotes va a haber un cabezal que es el que distribuye la carga y la manda a cada pilote. Bueno, empecemos. Definiciones. A efecto de este documento base, se considera que una cimentación es profunda si su extremo inferior, que este de aquí, su extremo inferior, en el terreno está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. ¿Ya? Imagínense ustedes de que estén trabajando con un pilote que tiene 50 centímetros de diámetro. 8 por 5, 40. Quiere decir que a partir de los 4 metros ya este elemento se denomina fundación profunda. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si la capacidad de carga que vamos a transmitir en el suelo no es capaz de resolverla con fundaciones superficiales, vamos a utilizar las profundas para transmitirlas a los estratos resistentes. Seguimos. Las cimentaciones profundas se pueden clasificar en los siguientes tipos. Pilote aislado. Aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga interacción geotécnica con ellos. ¿Ya? ¿Qué es eso? Eso es lo siguiente. Si yo tengo aquí un pilote, este es mi predio donde yo estoy trabajando, mi lote, bueno, y aquí hago yo un pilotito y los otros están por acá en grupo,
¿no? Ahí en grupo, y le ponemos un cabezal ahí arriba, ¿no? Y este está alejado de esto de tal manera de que no haya interacción entre esto y esto. A este se lo denomina pilote aislado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Queda comprendido eso? Pilote aislado, aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada, ¿no? A esta distancia, ¿no? De otro piloto como para que no tenga interacción geotécnica entre ellos. Bien, bonito, sencillito, ¿no? Seguimos. B. Grupo de pilotes. Son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos estructurales lo suficientemente rígidos como para que trabajen conjuntamente. Es decir, este es el encepado o cabezal de pilote. ¿Ya? Este los agarra a todos. Este está tan próximo a este que va a interaccionar entre ellos, pero le vamos a poner este cabezal arriba para que así puedan trabajar en forma individual, recibiendo una cantidad de carga que va a distribuir este cabezal. C. Zonas pilotadas. Son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad frente al hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente espaciados o situados en puntos estratégicos. Micropilotes son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un hueco de pequeño diámetro. Taladro se le llama un hueco, pudiendo estar o no inyectados con la echada de mortero a presión más o menos elevada. El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente documento base. Tipologías. Por la forma de trabajo. En cuanto a la forma de trabajo, los pilotes se clasifican en, ver figura 5.1, pilotes por fuste, en aquellos terrenos en los que no existe, al no existir, ¿qué dice? ¿Qué pasó con este alumno? Voy a dejar de compartir ya, un ratito. Algún alumno estuvo buscando entrar. Bueno, pero no hay. Bien, entonces, los pilotes por fuste, en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente al que transmitir las cargas del pilotaje, esta transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. Se suelen denominar pilote flotante. El fuste es toda la parte que envuelve al pilote. La envoltura del pilote es el fuste, o sea, toda la columna va a trabajar a través de fricción contra el suelo. ¿Ya? Esto se llama fuste. Se llama pilotes por fuste. ¿Por qué? Porque no existe una carga de punta, o sea, no existe un estrato duro acá donde apoye este pilote. ¿Ya? Es decir, solamente van a trabajar por fricción. Por fricción. ¿Ya?
Por eso se denominan pilotes flotantes. Pilotes por punta, dice. En aquellos terrenos en los que al existir a cierta profundidad un estrato claramente más resistente, las cargas del pilote se transmitirán fundamentalmente por punta. Se suelen denominar pilotes columna o pilotes de punta, ¿ya? Es decir, que pueden haber pilotes flotantes y pilotes de punta. Y también pueden haber pilotes que trabajan por fuste y pilotes que trabajan por punta, ¿ya? A la vez todos. Por el tipo de pilote. ¿Ya? Miren ustedes aquí, por ejemplo, tienen un pilote de punta porque solo trabaja la punta, ¿ya? En el terreno duro. Y acá trabaja a través de la fricción lateral más un poco de la punta, pero más agarra carga aquí que acá, ¿ya? En cambio aquí más agarra carga en la punta que la fricción. Por el tipo de pilote. Los pilotes pueden ser de naturaleza y forma muy variada. En general siempre será un elemento aproximadamente prismático, cuya longitud es mucho mayor que las dimensiones transversales o transversal media. Para diferenciar los tipos de pilotes se pueden utilizar los siguientes criterios. Por el tipo de material del pilote. Para la construcción de pilotes se podrán utilizar los siguientes materiales. Hormigón in situ. Se ejecutarán mediante excavación previa, aunque también podrán realizarse mediante desplazamiento del terreno o con técnicas mixtas, excavación y desplazamiento parcial. ¿Qué significa eso? Significa que para construir un pilote, yo previamente puedo realizar la excavación en el terreno por algún medio conocido. Tengo el hueco al cual yo le voy a poner primero su armadura dentro del hueco y después le voy a meter el hormigón. Le voy a vaciar el hormigón. Pero este vaciado no es sencillo de realizarlo, porque aquí no hay cómo ver cómo se acomoda el hormigón aquí adentro. Por lo tanto, estos hormigones son hormigones especiales, ¿ya? Que se largan mediante la colocación de un embudo aquí, que se coloca y el hormigón se inyecta al embudo. Y este embudo va hasta el final, hasta acá, hasta el tope de abajo. ¿Ya? Cuando yo voy ingresando el hormigón dentro de este hueco, tengo que ir retirando este tubo que he metido, que se llama tremie, en inglés tremie se escribe. Ya tengo que ir porque si no el hormigón que yo voy llenando me lo va a atrapar el tubo. Entonces cada cierta altura yo tengo que ir retirando el tubo, pero siempre dejar un pedazo del caño adentro del hormigón. Porque en el momento en que yo lo saco el tubo afuera, el hormigón se suelta y puede ingresar agua y entonces ya no va a poder sellar. ¿Ya? También hay dos cosas a la vez, se pueden hacer otras, ¿no? Es decir, previamente yo puedo hacer un hueco un poco angosto y un pilote prefabricado lo coloco aquí y a una columna y esta columna la meto a golpe dentro de este pozo que es de menor diámetro que el pilote. Es decir, son excavaciones y colocación del pilote dentro de una excavación. ¿Ya? Es decir, todo como ustedes puedan imaginarse de meter un pilote adentro del suelo, es bueno. Hormigón prefabricado. Podrá ser
hormigón armado, hormigones de alta resistencia u hormigones pretensados o postensados. Es decir, pueden haber pilotes de hormigón armado, de hormigón pretensado o de hormigón postensado. Pilotes de acero. Se podrán utilizar secciones tubulares o perfiles U o en H. Los pilotes de acero se deben hincar con azuche, protección en la punta, para que no se dañe el pilote, ¿no? Hay que ponerle una almohadilla, que se llama ahí un protector, para que meter estos pilotes de acero o los pilotes prefabricados se los puede meter golpe. Como meten un clavo ustedes en una madera, lo mismo, se golpea con una máquina. Y los pilotes de madera. Se pueden utilizar troncos de árboles, ¿no? Se podrán utilizar para pilotar zonas blandas, amplias, con apoyo de estructuras de losas o terraplenes. Es decir, los pilotes de madera se han utilizado, los primeros pilotes que existieron fueron los pilotes de madera, especialmente en los puertos para manejar el tema de las costas donde van a atracar los barcos, ¿no? Hacer defensa. Y tenemos pilotes mixtos como los de acero tubular, rodeados y rellenos de mortero también pueden ser. O sea, todo tipo de pilote que podamos hacer nosotros y tenga resistencia como columna, bueno, a eso se le denomina pilote. Está dentro del suelo a más de 8 diámetros de profundidad. Por la forma de la sección transversal. La forma de la sección transversal del pilote podrá ser circular, ¿no? A ver, si este es el pilote, ¿no? Su sección transversal podrá ser circular, dice, ¿no? Cuadrada, puede ser cuadrada. Hexagonal, bueno, que tenga 6 lados, ¿no? No sé cuánto voy a hacer ya yo. 5, bueno. Así ya yo hice 3, 5, 8, este octogonal, hexagonal u octogonal. De manera que no sea difícil asimilar la mayoría de los pilotes a elementos cilíndricos de una cierta longitud L y de un cierto diámetro. La longitud del pilote se mide desde el terreno donde va a estar metido hasta la punta. Esta es la longitud L y este es su diámetro. ¿Ya? Cuando es cuadrado hay que tomar un diámetro equivalente, ¿no? De un cuadrado es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, el diámetro equivalente, ¿no? Es igual a, o sea, circular, ¿no? Este cuadrado, nosotros colocamos el área del cuadrado por 4 pi, sacamos la raíz cuadrada y tenemos el diámetro equivalente de cualquier sección, siempre y cuando utilicemos el área de los pilotes. Ese es el diámetro equivalente. Siendo A, dice la sección transversal del área de apoyo. El diámetro equivalente es 1 sobre pi por L. También, ¿no? En pilote, en caso de que se quiera evaluar la resistencia por fuste, debe hacerse la equivalencia en la longitud del contorno de la sección. Esto es 1 sobre pi por L. O sea, sacar todo el área desde acá hasta acá. En pilote metálico, la longitud de contorno que se recomienda tomar es igual al doble de la suma del ancho del ala, de las alas del canto. Bueno, estos son temitas que lo vamos a ir viendo conforme nosotros vamos avanzando, ¿no? En pilote metálico H, la longitud de contorno que se recomienda tomar es igual al doble de la suma del ancho del ala más el canto. ¿Ya? El doble de la suma del ala
¿Por qué el doble? Porque tiene cara aquí, tiene caritas acá adentro, caritas acá. No, el doble de estas alas más este canto. ¿Ya? Como caso excepcional deben considerarse los pilotes pantalla. Bueno, este temita es un tema muy aparte, pero lo vamos a leer. O elementos flotantes de pantalla. Suelen ser de hormigón armado y con una sección recta, rectangular, con una proporción longitud-anchura tal que la asimilación de la forma circular es difícil. En el presente documento base se admitirá que a efecto de estimar la resistencia por punta se utilice el factor reductor siguiente. Bueno, esto ya lo vamos a ver después. Por el procedimiento constructivo, de forma general, atendiendo al modo de colocar el pilote dentro del terreno, se considerarán lo siguiente: pilotes prefabricados hincados. La característica fundamental de estos pilotes estriba en el desplazamiento del terreno que su ejecución puede inducir, ya que el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavación previa que faciliten su alojamiento en el terreno. Eso voy a buscar un ratito para mostrarle. Ya me voy a salir, voy a dejar de compartir y voy a buscar un documento. Bueno, aquí ustedes ven que este es un pilote prefabricado y esta es una máquina que lo hinca. ¿Ya? Esta máquina tiene una torre que se ajusta verticalmente y tiene un martillo o un martinete que se lo deja caer en caída libre sobre la cabeza del pilote. Estos pilotes pueden ser de madera, pueden ser de hormigón prefabricado o pueden ser de acero. ¿Ya? Esta es la protección que se le llama sombrero, sombrete, capacete en portugués, ¿no? Es decir, es una madera que se coloca encima de las cabezas. Muchas veces se le pone también material orgánico como paja, ¿no? Para, para evitar de que malogre la cabeza del pilote.
Hay muchas formas de cómo poner esta cabecera. Entonces, ¿qué hace el pilote? Esta torre lo agarra, tiene su forma de su cable, lo coloca verticalmente en el lugar donde se lo va a meter, y acá no hay perforación previa, es como meter un clavo en una madera. Entonces se lo sostiene en la torre y se le deja caer este martillo encima. ¡Bum! ¿Y qué es lo que hace cuando entra? Empieza a abrir el suelo, ¿ya? Es decir, que el suelo empieza a abrirse hacia los costados, alrededor de todo el pilote, en esta dirección, en la otra. O sea, empieza a perforar un agujero. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está empujando el suelo hacia los costados. Y si yo empujo el suelo hacia los costados, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy compactando lateralmente, ¿ya? A este tipo de pilotes se lo llama pilote de gran deformación, que se llama, ¿ya? De pilote de grande desplazamiento. ¿Por qué? Porque desplaza al suelo. Y no voy a poner uno, voy a poner cientos. Entonces, cada vez que yo estoy hincando pilotes en un mismo terreno, el suelo se va compactando y el hincado se va haciendo cada vez más difícil porque el suelo se va endurando, ¿ya? Esto es bueno para hacer compactaciones laterales también. La única desventaja que tiene esto es de que el golpe que se da sobre los pilotes es un golpe tan fuerte que provoca grandes vibraciones. Ya no se utiliza esta metodología dentro de las ciudades porque se ha visto de que cuando se hincan pilotes se producen grandes vibraciones y asentamiento de las estructuras laterales, ¿ya? Pero esta es la forma de hincar pilotes. Pueden hincarlo verticalmente o pueden hincarlo en forma inclinada, ¿ya? También hay una pérdida de energía por el rozamiento del martillo con el fuste, con la torre o con los rieles, que no es igual que largarlo vertical, en una vez como ya está desplazándose encima de un tobogán, ¿no? Estos se llaman los pilotes hincados, ¿ya? Vamos a seguir leyendo el documento base. Vamos a seguir compartiendo. Entonces, las características fundamentales de estos pilotes estriba en el desplazamiento del terreno que se ejecuta para su ejecución. Que su ejecución puede inducir, ya que el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas que faciliten su alojamiento en el terreno. También se estila, cuando los terrenos son muy duros, se estila de hacer una perforación un poco menor al diámetro del pilote y se lo mete dentro de ese hueco, a golpe. Pilotes hormigonados in situ son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas realizadas en el terreno. También podrán ejecutarse pilotes de carácter intermedio entre los dos anteriores, tales como los hincados en pre-excavaciones parciales de menor longitud y mayor diámetro que el pilote. También puede ocurrir esto. Ya, vamos a ver eso, los pilotes hormigonados in situ. Ya voy a dejar de compartir y me voy a ir al otro documento, ¿ya? Vamos a compartir el otro documento. ¿Están viendo? Sí, ingeniero, que se ve. Miren ustedes. Aquí
La máquina, estos son los pilotes, son los preexcavados, lo que se llaman con excavación. Aquí, ¿qué está haciendo esta máquina? Está con una broca, está cavando un pozo. Pero como estas profundidades a las que se excavan los pilotes no son pequeñas, siempre vamos a encontrar agua. Por supuesto que hay también lugares que no, por más que cavemos 100 metros no vamos a pillar agua. Pero en los lugares donde nosotros preparemos una excavación y aparezca agua, el agua lo primero que va a hacer es tumbar las paredes. Entonces estas excavaciones se las hacen con lodos bentoníticos. Es decir, es un lodo que siempre va a estar acá arriba, va a estar el pilote, cuando se está excavando siempre va a estar el lodo arriba, ¿ya? Por más de que este vaya penetrando hacia abajo, el lodo va a ir entrando porque hay una manguera que le está llenando de lodo. Entonces estos huecos, cuando se terminan de realizar, quedan llenos de lodo bentonítico, ¿ya? Entonces, para estabilizar las paredes. Pero no es nomás cavar y ponerle lodo, no. Este lodo tiene que tener ciertas características que debe de cumplir. Ya tiene que tener una cierta densidad, tiene que estar limpio, o sea, es una arcilla de límite líquido arriba de 500, ¿ya? Entonces, es una arcilla muy expansiva. Entonces, está líquida aquí, por eso se llama lodo. Entonces, debe cumplir que debe tener una limpieza que no debe estar mezclada con arena. Cuando se termina de perforar, lo que se hace es limpiar el lodo bentonítico, que quede un lodo puro aquí, o con la menor cantidad de arena, ¿ya? Este es un pozo excavado con barreno. Hay otro tipo de excavadora, pero todas llegan a lo mismo. ¿Ya? Una vez se terminó el hueco de excavar, se limpió el lodo, pues se introduce la armadura dentro del lodo, ¿ya? Para entrar la armadura dentro del lodo. No se preocupen ustedes que no se va a ensuciar, porque el hormigón, cuando ingrese el hormigón la va a limpiar, porque el hormigón va a desplazar el lodo, porque es de mayor densidad. Esta es la colocación y el vaciado del concreto, como les digo yo, se mete esta tubería hasta el fondo, ¿no? Y se va vaciando un concreto, no es cualquier concreto, es un concreto que debe cumplir con ciertas especificaciones, de manera que no se tranque dentro del tubo. Tiene que tener, por ejemplo, una medición en el cono de Abraham de 22 centímetros de asentamiento. De entre 20 y 23 centímetros de asentamiento es casi un líquido el hormigón. Y todo lo que se use aquí para construir este hormigón es con ripio rodado, es decir, aquel que el río trae, no el chancado, porque el chancado se amasa, se apermasa y no entra acá. O sea, tienen que ser bolitas de todo lo más redondeado posible, igual que las arenas también, ¿no? Entonces, por eso que son hormigones especiales, ¿no? Que nosotros debemos cuando se hacen con ripio chancado, esto es una desgracia, no se puede vaciar porque se acaba de tapar el tubo, es decir, no rueda, esto tiene que entrar lo más suavemente posible. Entonces se mete ese tubo y, como le digo yo, conforme se va vaciando, se lo va extrayendo hacia afuera. Esa es una forma de excavación, o sea, de pilotes excavados y estabilizados con lodo. Hay otras excavaciones que se lo entuba esto, se le van metiendo tubo, ¿no? Es decir, esas excavaciones se llaman con colocación de tuberías, es decir, en vez de echarle lodo, le ponen tubo, ¿no? Encamisados se llaman camisas. Una vez se vacía el hormigón, se retira, ya no podemos usar tremi porque puede haber agua, ¿no? Pero es una cosa limpia que hay adentro, entonces se usa el tremi es mucho más sencillo de vaciarlo. Y una vez se termina de vaciar, se tironea con la misma máquina, se tironean las camisas hacia afuera. Vamos a ver otro tema de excavaciones. ¿Ya? Esto es el avance de la tecnología ahora.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Adelante, más adelante. Ya esto ya ha sido aumentado ya porque no se conocían estos tipos de... No hay, no hay. Va. El grupo de pilote, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están esos? ¿Qué página? Voy a verlo ahorita. Un ratito. Pilotes. Fundaciones de máquinas. Fundaciones profundas. Raymond. Sexto metro de camisa. Mito combinado. No, si yo he visto esto. A ver. $370. No se preocupe, estamos conociendo los pilotos recién. Estos son los hincados. Estos son otros tipos de construcción de pilotes que después lo vamos a ir viendo. No se usa mucho esto. ¿Qué ha pasado con esto? Buenas tareas en dato técnico, ingeniero. No, aquí estaba. Cabezales y grupo de pilote. A ver, déjenme ver un ratito. No, yo tengo otro lugar para mostrarles. Lo que está de moda en Santa Cruz ahora son los pilotes CFA. Esos son los que estoy buscando. Los CFA. Pero ¿dónde se me han metido? Estaban aquí. Yo tengo un texto. Bueno, vamos a dejar este. Voy a dejar de compartir con este y voy a entrarme a otro texto, ¿ya? Vamos a abrirlo, es un documento, ese es un documento grande. Libros. Bueno, está aquí.
Bueno, aquí está. Ahora les muestro ya. Acá tipo Strauss, Frankie, tipo hélice continua. 223. Bien, aquí van a ver ustedes. Voy a buscar. Bien. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Voy a agrandarlo esto un poco. Se ve, ingeniero, se ve. Bueno, esta es una máquina que hace pilotes perforados y vaciados en sitio sin utilizar lodo. Ya, miren ustedes, esta es una barrena continua, es una barrena que ustedes, esta barrena la pueden tener desde 35 a 36 centímetros de diámetro hasta más de metro, dependiendo de la capacidad de la máquina. ¿Qué es lo que hace esta barrena? Esta barrena es introducida a través de la potencia que tiene la máquina para rotar y de tirarle un empuje hacia abajo. ¿Ya? Es decir, que ustedes, esto es una broca que está entrando al suelo. Es decir, tiene una fuerza de rotación, ¿no? Lo que se llama un par momento, ¿no? Que es una fuerza que va y además tiene que tener un empuje hacia abajo, de meterla para que vaya entrando esta barrena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta barrena se introduce hasta 25 o 30 metros, dependiendo de la capacidad de la máquina. Yo he visto pilotes fabricados con este tipo de máquinas hasta 30 metros de profundidad y de 50 centímetros de diámetro, imagínense. Son unos fideos adentro. Entonces, cuando la máquina llegó hasta el final, aquí esta barrena está, estos álabes, la hélice, hay un tubo, están agarradas a un tubo. Y ese tubo es hueco. Y acá tiene una trampa que está cerrada, ¿me entienden? Conforme él va entrando para abajo, el hueco está taponeado porque si no se llena de tierra, ¿ya? Tiene un tapón. Y esto está conectado a las mangueras de una bomba de hormigón, ¿ya? Pero recién eso va a empezar a funcionar cuando esta barrena ha sido introducida dentro del suelo. Vamos a ver si hay otros dibujos por acá. ¿Ya? Aquí la ven, aquí está la máquina completa. ¿Ya? Aquí está la bomba de hormigón, aquí está el camión hormigonero, está vaciando el hormigón y esta bomba está bombeando el hormigón hasta acá. Una vez llegó esta barrena al final, lo que hace el operador es levantarla un poquito para que abra la trampa, inyectan hormigón a presión, porque esta bomba tiene una determinada presión de inyección, y además por peso propio también cuando llega a la barrena, van levantando la barrena y van largando el hormigón, y todo el suelo que va saliendo entre los álabes de la barrena va siendo ese hueco que deja, va siendo rellenado con hormigón. Estos se llaman los famosos pilotes CFA. También se llaman pilotes de sustitución, porque ¿qué es lo que está haciendo? Sustituir el terreno que ha sacado por hormigón. Es decir, no están utilizando bentonita, no están utilizando nada. Y estos pilotes son tan hermosos como se fabrican, que son
no existen derrumbes, no existe nada, es decir, que es un ahorro terrible de hormigón porque no se pierde nada. Lo único que es lo que queda dentro de la manguera, ¿ya? Entonces, estos pilotes se están fabricando en Santa Cruz ahora. Hay máquinas. Yo creo que los he llevado a ustedes como suelos a ver una vez pruebas de carga o estos métodos de excavación, ¿no? Y bueno, miren, son una tecnología maravillosa. Hay varias empresas ya en Santa Cruz que tienen este tipo de máquinas. Está Cimentatec, están los Incotec, hay como 2 empresas más. Y se está llenando Bolivia de todas estas máquinas porque como la situación económica en los países europeos, los mismos americanos están vendiendo y todo esto está viniendo para Sudamérica, ¿no? Entonces, estos son los famosos pilotes, se los escribo aquí, son los CFA, perdón, se escribe así, CFA. Método de sustitución. ¿Ya? Tiene su significado en inglés esto. Esto es de hélice, ¿no? Esto es de excavación, ¿no? Excavación con hélice, ¿no? Y esto es el agujero, quiere decir, auger. Fly de hélice y bueno, nosotros lo llamamos, yo lo llamo pilote de sustitución, aunque la máquina viene como CFA, ¿no? Hay otra muy parecida que se llama, son los FDP, ¿ya? Esto quiere decir pilote de full desplazamiento. ¿Qué significa eso? De que esta barrena ingresa, pero no saca tierra. Al ingresar la barrena, va empujando lateralmente y el agujero lo está cavando. Como son los pilotos hincados, hacen el mismo trabajo, ¿ya? Pero en vez de hincar el pilote, hace un agujero y se le vacía el hormigón de la misma manera como está aquí. Está full desplazamiento porque está desplazando solamente el suelo. Esta saca el suelo, ¿ya? Estos pilotes, estos de aquí, son más poderosos que estos. Pero está limitado en su diámetro de ejecución. Creo que acá en Santa Cruz solamente hay de 36 centímetros de diámetro, ¿ya? Pilotes de 36 centímetros, pero la CFA puede fabricarte hasta más de metro 20, metro 50, dependiendo de la capacidad de la máquina. Ahorita, por ejemplo, quien tiene máquinas potentes es Cimentatec, que puede perforar en Santa Cruz hasta 80 centímetros de diámetro con este tipo de barrena. Y puede perforar hasta 25 metros de profundidad. O sea, fabricar pilotes de 25 metros ya es una buena alternativa. Y así como hay estas situaciones, ¿no? Vamos a seguir minando esto porque esto es interesante. Bueno, aquí, bueno, una vez se vacía el hormigón, aquí me olvidaba decirle, se vacía el hormigón, que de hecho el acero se introduce después, dentro del hueco, ¿ya? Ese es el temita de que el acero se lo mete una vez esté vaciado el hormigón, o sea, se lo va forzando el acero y se lo va metiendo, ¿ya? Esa es una de las técnicas. Bueno, no está mostrando eso, pero vamos a ver si puedo conseguir, tenía un video yo por aquí, espérenme, voy a buscarlo, un videíto en YouTube, no sé qué diablo estaba por ahí.
Y es decir, ingeniero, entonces, ¿Cómo? el concreto debe ser incluido, entonces, ¿no? ¿Cómo? Ya para que entre después la armadura. No, el pilote fluido, igual que los pilotes vaciados en sitio, con asentamiento hasta de 23, 24 centímetros. Miren que esto CFA quiere decir en español pilote de barrena continua, ¿ya? Por sus siglas en inglés. Ahorita vamos a ver Keller cimentación. A ver aquí. Bueno, acá les muestro un video. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Este pilote debe tener unos 50 centímetros, 60 por ahí. A ver si lo pueden ver. Ahí está girando la barrena. ¿Ya? Cómo va saliendo la tierra. Está entrando la barrena y va saliendo tierra. Son máquinas muy poderosas estas. Y andan con su manguera ahí colgando. Son mangueras sumamente resistentes, ¿no? Porque mire lo que le está haciendo esta pala ahí. La pala lo que está haciendo es sacar la tierra que va dejando la arena ahí, ¿no? Ahí están bombeando el hormigón ya. Ahí van sacando la barrena, ¿ven? Y va entrando el hormigón. Y ahí van sacándole la tierra también que está quedando entre los álabes. Hay que tener mucho cuidado porque le cae un terrón de eso de allá arriba y le parte el horne a uno. Ahí ya están bombeando y la barrena va saliendo. Ahí está entrando el hormigón, ahí está, ya están terminando. Ahora van a mover la máquina, van a limpiar el contorno y van a meter la armadura.
la presión del hormigón que están bombeando ha logrado salirse por entre medio de los álabes. Es poca cantidad de hormigón siempre. Ahí está levantando las zapatas, se está moviendo. Ahora van a limpiar el hueco. Ahí está la armadura ya preparada al lado. Este sistema no sirve donde hay piedra, ¿no? Porque las piedras se meten entre los álabes y es grave. Están levantando la misma máquina con su guinche. La verticalizan y miren, el hombrecito la está metiendo la varilla. Una varilla limpia. ¿Ya? Ahí le van haciendo un poquito más de presión. ¿Por qué? Porque el hormigón lo permite, ¿no? Miren. Ahí ya la excavadora la va a empujar. Ya no, con la mano del hombre y el peso del hombre ya no. Entonces ya la excavadora la va a terminar de hundir. ¿Qué? Miren que no necesita separadores, no necesita nada. Ahí está. Sin problema entrar la armadura. Esa es otra forma de meterla también cuando se endura. La van empujando con un martillito, con peso. Y ahí están los pilotes construidos. ¿Ya? A ver qué este otro. A ver este otro. Está en un aeropuerto. Replanteo. Colocación del hincado de la barrena. Voy a dar una explicación. ¿No? Pueden buscarlo ahí en YouTube, ¿no? Se llaman pilotes CPI 8. ¿Ya? Para que lo puedan ver. Y son buenos. Hay bastante cosas buenas en el internet. ¿Les gustó? Bueno, este es un modelo de pilote que se está haciendo. Basta con que ustedes vean las máquinas estas que están en diferentes construcciones, pueden pedir permiso y entrar, ¿no? A mirar, digamos, la ejecución, cómo lo hacen. ¿Qué más podemos hablar ahora? Vamos a seguir viendo nuestro texto. Aquí no se habla mucho de otros tipos de pilotes en esta norma, ¿no? Pilotes prefabricados hincados, pilotes hormigonados in situ, estamos hablando de esos tipos de pilotes, ¿no? A ver, pilotes prefabricados hincados, ya los vimos eso, pilotes hormigonados in situ, ya hemos visto de las dos. Aquí dice, para los pilotes hormigonados in situ se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, dice.
diámetro menor a 0,45 metros, no se debe ejecutar pilotes aislados, salvo en elementos de poca responsabilidad en los que un posible fallo del elemento de cimentación no tenga una repercusión significativa. Pilotes entre 1 y 0,45 se podrán realizar pilotes aislados, que se realice un arriostramiento. Bueno, esta es la forma de ejecución. O sea, está dando la normativa de que todos los pilotes, la menor cantidad de pilotes bajo un cabezal es de 2, pero le está liberando de que pueden hacer ustedes pilotes aislados siempre y cuando estén entre estos diámetros. Entre 0,45 a 1, dice, hay que arriostrarlo. O sea, hay que unirlo mediante viga a otras columnas. Y de diámetro mayor a 1 metro se podrán realizar pilotes aislados sin necesidad de arriostramiento. Configuración geométrica de la cimentación. En el proyecto, la disposición geométrica de una cimentación por pilote se realizará tanteando diferentes disposiciones de pilote hasta alcanzar una situación óptima. Cuando se trate de analizar una situación ya existente, será imprescindible conocer los datos geométricos de la disposición de los pilotes. Los datos geométricos de mayor interés para analizar el comportamiento de un pilote aislado son la longitud dentro del terreno y su diámetro, o la ley de variación de su diámetro si es que este no fuera constante. En los grupos de pilotes será necesario tener en cuenta, además de su distribución geométrica, en particular su separación. De cada pilote se debe conocer su sección transversal y su ubicación dentro del cabezal. Normalmente los pilotes serán de igual longitud. En caso contrario, habrá de considerarse en los cálculos de detalle. O sea, ¿qué es lo que habla ahí? ¿No? De que la distribución de los pilotes tiene que depender mucho de su separación. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esta separación? Porque cuando dos pilotes están separados una distancia menor a 3 veces su diámetro, hay una interacción directa entre ellos. ¿Ya? Es decir, que la separación mínima entre pilotes, hay una ley también, debe ser como mínimo 3 veces el diámetro del pilote, contado a partir del centro de cada pilote hacia allá. ¿Ya? Y también de que estos pilotes tienen que ser de la misma longitud. ¿Ya? En el caso de que hayan unos más largos que otros, eso hay que establecerlo en el cálculo. ¿Por qué? Porque un pilote más largo que otro tiene mayor capacidad resistente. ¿Ya? Si ustedes tuvieran un pilote cortito aquí y estos dos largos, bueno, este no va a resistir mucho. Lo que van a resistir son estos de acá. Entonces hay que traspasarle y ver si esto está cumpliendo la resistencia de la transmisión de la carga hacia adentro. ¿No? Bien, acciones a considerar. Además de las acciones de la estructura sobre la cimentación, se tendrá en cuenta que los pilotes pueden estar sometidos a efectos parásitos inducidos por acciones derivadas. ¿Sí? Disculpe, no estoy compartiendo, ¿no? Pucha, si alguien ha hablado antes. Ya, bueno, aquí lo que les hablaba yo de la separación, ¿no? Esta separación es mínimo, es 3 veces el diámetro, ¿ya? De los pilotes. Tanto en este sentido como en el otro. Igual, la longitud tiene que ser igual, ¿ya? Entonces, por supuesto de que cuando nosotros construimos con pilotes es porque los terrenos no son buenos y vamos a buscar la resistencia a grandes profundidades.
A ver, ¿cuáles son los efectos parásitos? ¿Dónde estaba eso? Acciones a considerar. Acciones del retro de uso de la cimenta. Para el final del pilotaje tomarán acciones indicadas en la parte. En el caso del grupo de pilotes, para cada combinación de acciones se debe realizar un reparto de carga. Bueno. Y este reparto de carga, ¿cuánto va a recibir cada uno de ellos? Bueno, depende de cómo están las acciones en la columna. Porque estas son las cargas que vienen a través de la columna. ¿Ya? Que la columna se apoya sobre este cabezal de aquí, sobre esta mesa. Entonces, esta mesa está apoyada sobre un número de pilotes. Entonces, estas cargas, los momentos, las cargas verticales y las cargas horizontales deben ser transmitidas a cada uno de los elementos. Y eso se hace mediante esta formulita que no la van a entender ahorita porque todavía no saben ni calcular pilotes. Cuando terminemos de aprender a calcular pilotes, bueno, van a saber usar esta formulita. Es sencilla de usar. Después vamos a hablar del rozamiento negativo. ¿Ya? Estas cosas ya son un poquito más. Bien. Yo voy a parar aquí porque en realidad, y ya entramos en un tema muy, pero muy importante. Solamente voy a explicar unas cosas. No lo tomen como una materia avanzada. ¿Ya? La carga de hundimiento, ¿ya? Es la carga última. Los españoles son un poquito complejos en sus explicaciones. Cuando habla de carga de hundimiento, se está refiriendo a la carga máxima, a la carga última, ¿ya? Porque se hunden ya las cosas, o sea, ya rompió el suelo. Dice, la resistencia característica al hundimiento, nosotros podíamos traducirlo esto como la resistencia característica de rotura, ¿ya? De un pilote aislado, se considerará dividida en dos partes. Una es la resistencia por punta y otra es la resistencia por fuste. Y miren ustedes, tenemos un pilote metido en el suelo que va a reaccionar de acuerdo a las cargas que yo le meta de acá de arriba en dos trechos. Una es la resistencia al fuste, denominada resistencia friccionante o resistencia por fuste, y otra es la resistencia por punta. Quiere decir de que la resistencia última es igual a la suma de la resistencia de punta más la resistencia de fuste. Sencillo, ¿no? No hay mucho misterio. ¿A qué es igual la resistencia de un pilote? A la suma de la resistencia por fuste y por punta. Facilito. Fácil, sí, fácil. Pero, ¿cómo se calcula esto? ¿Y cómo se calcula esto otro de acá? Eso es lo que nosotros de aquí en adelante vamos a aprender. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas, porque estas fórmulas dependen de los tipos de suelo, ¿ya? Y de las metodologías constructivas también, ¿ya? Y de qué ensayos de laboratorio, ensayos de campo hemos realizado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? En primer lugar, las fórmulas
que derivan de la teoría de la elasticidad, porque estas fórmulas derivan, miren, la resistencia de punta es igual a un Q de punta por el área de la punta. Pero ¿cuánto vale este QP? Eso es lo que vamos a aprender a sacarlo, porque el área la conocemos, el área de la punta. Y también la resistencia por fuste dice que es la integral de la resistencia de corte, ¿no? La resistencia, friccionante, por el perímetro y por la altura. Perímetro por altura me va a dar el área lateral. Y esta es una suma, o sea, una suma de toda esa área de acá, ¿no? De esta resistencia friccionante, tau, ¿no? Esto es PF y esto es DZ, ¿ya? Esta QP, solamente la QP, se llama resistencia unitaria, ¿ya? Y también esto de aquí, esto, tau F, solamente tau F es la resistencia unitaria, ¿ya? Esto es área. Entonces, el calculito de esta QP y de este tau F varía por diferentes motivos. ¿Ya? Entonces, si el suelo es granular, si el suelo es cohesivo, a ver, ¿qué tenemos a disposición ahí para calcular este pilote? ¿Qué ensayos hemos hecho? Vamos a determinar esos valores. Y vamos a unir después estas dos, esta RPK y esta RFK, las vamos a sumar y nos va a dar la resistencia última, ¿ya? Pero mire que acá aparecen, por ejemplo, las consideraciones sobre la resistencia por punta. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Consideraciones sobre la resistencia por fuste, también hay que tenerlo muy claro. Las consideraciones del efecto de grupo, también hay que tenerlo muy claro. Entonces, toda esta cosita la vamos a ir estudiando muy sistemáticamente en la próxima clase, ¿ya? Porque hay que tomar todas las consideraciones del caso para no cometer errores groseros, ¿ya? Entonces, lo que vemos ahorita aquí, que esto lo vamos a ver muy sencillamente. Miren que para calcular la resistencia RPK, la resistencia de punta, hay que considerar la zona de influencia donde está metida la punta, ¿ya? Y esa zona de influencia está dividida en dos partes. En una zona pasiva y una zona activa. La zona activa está ubicada a 3D en una altura considerada en 3 veces el diámetro, o sea, esta zona activa, 3 veces el diámetro a partir de la punta hacia abajo. Y la zona pasiva, 6 veces el diámetro hacia arriba. Es decir, que yo tengo que considerar todos los efectos que se producen en este sector para poder determinar la resistencia por punta. Además que la resistencia por fricción se considera a partir del final de la punta hasta la superficie. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo voy a calcular yo en dos zonas diferentes? Bueno, eso ya lo vamos a ir aprendiendo muy lentamente, porque yo no me puedo disparar aquí. Yo les puedo decir, bueno, arréglensela ustedes y ahí tienen la fórmula. No. Yo tengo que a ustedes entregarles mi experiencia de cómo yo calculo, qué utilizo, qué medios utilizo. Entonces, esto es teoría. Todo lo que yo pueda calcular a través de estas fórmulas, a través de estas consideraciones, si los estudios de suelo están mal hechos, no se preocupen en invertir tiempo en estas cosas, porque todo lo que calculen va a salir mal.
¿Dónde está la importancia de un cálculo? Los cálculos son teorías, donde a esa teoría hay que alimentarla con los resultados obtenidos en el campo. Y si yo en el campo he hecho las cosas mal porque no tuve interés de controlar a la gente que está trabajando, realizando la previa que se llama, o sea, todas las investigaciones del subsuelo, y me entregan los resultados, por más que yo me esmere en el cálculo, van a salir malos. Porque ya desde el comienzo empezó mal la cosa y bueno, no puede terminar bien. Entonces, las investigaciones del subsuelo son demasiado importantes, pero demasiado importantes. Es a la que más importancia hay que darle. Y como estas fórmulas derivan de la teoría de la plasticidad, ¿ya? Si tratamos a todos los pilotes de la misma manera, como lo estamos calculando, pues yo les voy a decir una cosa de que nosotros estamos haciendo un cálculo que puede ser bueno, siempre y cuando los datos que yo reciba sean buenos. Pero a esta fórmula, a estos cálculos mediante fórmula, ya se lo denomina de una manera muy agradable. ¿Por qué es agradable? Porque dicen, sí, la fórmula es un medio de cálculo. Ya, pero ahora le digo esa palabrita que está escrita aquí. ¿Ya? Miren qué bonito. Se lo voy a, para que vean que lo que yo hablo no es porque yo me lo invente. Dice, determinación de la resistencia de hundimiento mediante soluciones analíticas. Cuando se utilizan métodos basados en la teoría de la plasticidad y para la obtención aproximada de la resistencia unitaria por punto y por se tendrá en cuenta si se trata de suelos granulares o de suelos finos. ¿Ya? Miren ustedes que ya nomás me está planteando esto, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo. Teoría de la plasticidad. ¿Ya? Y en algún punto de esta teoría, a esto se la llaman métodos de predicción. ¿Ya? Métodos de predicción. ¿Por qué? Porque se está prediciendo algo que no es una realidad ciega. Podemos estar en lo cierto como no, ¿ya? Porque estamos prediciendo algo. No es una verdad absoluta. ¿Ya? Vamos a ver si pillamos. Si pillamos. Está por aquí. Yo lo he leído. Bueno, cuando estemos estudiándolo seguramente va a aparecer eso, va a saltar, ¿no? Dice, para la obtención aproximada, no está diciendo a la mera realidad de la resistencia unitaria por punta y por punta.
¿Ya? Entonces, esto que yo les estoy mostrando ya es la aplicación en sí de lo que estamos viendo atrás. ¿Ya? Vamos a volver al punto de partida donde estábamos. ¿Ya? Aquí está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Miren que yo estoy en la página, a ver, página 50, y de ahí me tengo que remontar acá al final para poder aplicar ya los conceptos estos. Esta es una norma bastante, yo la hallo muy buena, ¿no? No se anda con mucha vuelta y funciona a la perfección. Siempre y cuando, como le digo, tengamos buenos resultados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la determinación de la carga de hundimiento. Miren que me está diciendo que es igual a QP por AP, donde QP es la resistencia unitaria de punta y RFK, y aquí tenemos la resistencia unitaria. No tomemos en cuenta estas dos cosas. Esta es la resistencia unitaria por fuste. ¿Ya? Ahí está nominada. L la longitud, QP la resistencia unitaria por punta, AP el área de la punta, ¿no? El área de la punta. Tau F la resistencia unitaria por fuste, L la longitud del pilote, PF el perímetro de la sección transversal y Z la profundidad contada desde la parte superior del pilote en contacto con el suelo. Bueno, esto es lo que se llama la gran teoría de cálculo de pilote, vista de una forma macro. ¿Qué me dice? De que esta resistencia unitaria por punta, multiplicada por el área de la punta, me va a dar una capacidad de carga. Y esta resistencia unitaria por fuste, multiplicada por un área del fuste, me va a dar otra resistencia. Pero les adelanto, esta QP no es nada más que Terzaghi o la fórmula general de capacidad de carga. QP. Esto se comporta como una pequeña zapatita. ¿Ven este dibujito aquí así, en forma de corazón? ¿Se acuerdan ustedes que la resistencia bajo una zapata se daba a través de esta forma de trabajo? ¿Se acuerdan? De las primeras clases que hicimos. Bueno, esta QP no es nada más que eso. ¿Ya? Pero ya es nuevo para ustedes. Y ya lo van a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones sobre la resistencia por punta? Bueno, aquí vamos a leer mañana, vamos a considerar todas estas cuestiones y nos vamos a remitir ya al final. Con esto, los invito para el día martes, ¿ya? Para que podamos tener una buena clase. Eso sería todo por hoy, joven. Ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Martes, chao, chao.